Bueno, estábamos a don José Luis, ¿qué es lo que le lleva, cuál es la inquietud de querer ser senador en esta nueva bicameralidad del Congreso peruano? Bueno, el Congreso ha venido siendo uno de los poderes del Estado que ha estado últimamente mal llamado por la población como una especie de corrupción, ya que ha habido muchos partidos que se han unido para poder ejercer el poder. Y eso nos ha llevado a este sistema actual en el cual vivimos en nuestro país, un sistema basado solamente en el poder que tiene un Estado que tiene el poder que es el legislativo y es el que maneja actualmente el país. Porque si bien sabemos, el poder legislativo maneja todas las instituciones públicas actualmente, elige al, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, elige al Defensor del Pueblo, a los diferentes directores del BCR, etcétera, etcétera, ¿no? Maneja mucho poder tiene, y eso se debe a que quizás ellos se consideran el primer poder del Estado. Entonces nosotros consideramos que debe haber instituciones sólidas e independientes. Cada quien debe ejercer su función sin necesidad de estar encima o eligiéndolos por la finalidad de que hagan lo que el Congreso quiere que necesita hacerlo, ¿no? Porque ellos están actualmente, muchos congresistas, denunciados y necesitan defenderse. Y eso ha hecho que el poder del Estado, el poder legislativo, se someta a mucha corrupción y el pueblo no lo considera, o por lo menos tiene una popularidad muy baja y cualquier congresista que va a cualquier ciudad, a cualquier parte del país, es rechazado. Entonces nosotros queremos rescatar ese poder del Estado, hacerlo un poder que trabaje para el pueblo, que dé leyes que realmente el pueblo necesita, generar desarrollo a través de, del Congreso y a la vez también darle las pautas necesarias al Ejecutivo para que pueda desarrollar nuestra patria. A escasos, don José Luis, 41 días para las elecciones, el Perú, en mi punto de vista, vive una incertidumbre nunca antes vista. No sabe la mayoría de peruanos por quién votar. La seguidora, el seguidor que me está viendo, no sabe por quién votar. Hay varios partidos políticos, sin embargo, se resumen en dos: el clasismo, el continuismo y el cambio radical. Efectivamente, hay gente que ya no cree en el nuevo sistema, hay gente que quiere ya un cambio, ya no cree en lo tradicional. ¿Cómo convencer en estos 41 días a el más del 40% de peruanos que están indecisos por quién votar y por qué votar por Ricardo Belmont Casinelli en forma concreta? Bueno, la indecisión de las personas que no saben por quién votar es justamente por el mismo gobierno de lo que ha creado, ¿no? Nadie cree en los políticos, nadie cree en el sistema está corrupto, el sistema está prácticamente venido a menos y eso es el problema social que ha generado que la gente no crea en nadie. Es más, actualmente nosotros salimos a las calles a plantear nuestro plan de trabajo, nuestro sistema, cómo sin llegar al poder, qué es lo que podemos hacer. Entonces, vemos que la población no nos acepta o algunos también creen poco en los políticos. Entonces nosotros pensamos que los políticos deben pensar no en las elecciones de este 2026, sino debe pensar en las generaciones futuras, pensar en un desarrollo del país. A eso debemos llegar, tener educación, tener salud, tener empleo, bienestar familiar, eso es lo que va a generar si llegamos nosotros como Partido Cívico Obras al gobierno. Queremos nosotros demostrar que puede haber un recambio, una renovada institución en la política. El político debe generar confianza a la población. De lo contrario, tenemos un país empobrecido, un país que realmente no va a crecer, no va a desarrollar y tenemos que darle esa nueva renovación
a la política. Estamos viviendo una etapa un poco dispar, multidispar, muy plural. En diversos años hemos tenido más de 8 presidentes. Esto dibuja la inestabilidad de la democracia en el Perú, de la inestabilidad política. Los resultados están ahí. Hoy, desde la Revolución Francesa, se habla de la izquierda y de la derecha. ¿Cree usted que existe la izquierda y la derecha actualmente en nuestro país? En nuestro país hemos sido gobernados tanto por la derecha, con PPK, con Vizcarra, hemos sido gobernados por la izquierda, como vino el nacionalismo con Ollanta Humala y después con José Pedro Castillo, y ha continuado con esta señora Dina Boluarte y ahora con este señor José María Balcázar, que se supone que son gente de izquierda, y no ha dado resultado. No ha dado resultado porque sencillamente los políticos están llenos de poder y el poder corroe las mentes, corroe a las personas. Nosotros pensamos que debemos darle un cambio a esa nueva institución que es el poder del Estado, el poder ejecutivo, ¿no? Debemos cambiar muchas leyes que se han dado en este gobierno e inclusive queremos dar un referéndum o queremos dar la opinión del pueblo si quiere cambiar la Constitución. Si el pueblo quiere cambiar la Constitución, lo cambiaremos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, una renovación completa de las instituciones, una democracia sólida, con instituciones sólidas que ejerzan su autonomía, no solamente nombrarlas y que sean seguidores del Congreso, sino que sean autónomos, que impartan la justicia al Perú. Eso va a generar confianza y va a generar desarrollo. Eso es lo que nosotros buscamos. El señor Ricardo Belmont Cassinelli ha sido un alcalde exitoso en Lima, en época de inflación, en época de terrorismo, dejó más de 1000 obras en Lima y se retiró con un aplauso prácticamente de la ciudad de Lima, porque no hubo ninguna denuncia de corrupción sobre su gestión, particularmente sobre su vida personal de él. Muchos han tratado de indagar, ha sido muchas veces denunciado, difamado. La justicia peruana lo ha declarado inocente, por lo tanto se le considera que no tiene actos de corrupción. Eso es lo que ha demostrado él y él puede, se puede demostrar a través del Poder Judicial. Uno puede entrar e investigar y van a ver que él está actualmente limpio, no tiene ninguna denuncia, a pesar que ha sido 5 años alcalde de Lima. En esta coyuntura lo que yo más o menos percibo, don José Luis, es que tenemos los grupos de poder que siguen manejando el país estos últimos años. Viene un presidente que se pinta de derecha o un presidente que se pinta de izquierda, pero al final caen en los grupos de poder tomando sus ministerios. La población ve que las cifras en azul solamente para los que más tienen, pero esa cuenta gota para los que menos tienen. Y en esta injusticia también existe una ideología un poco, hay que respetar todas las ideologías obviamente, pero un poco cuasi fanática, que es el caviarismo. Entonces vienen los sistemas que ellos manejan, algunos órganos de control y estamentos que quiebran el Estado. Esta pelea, en donde el Perú ve que cual Tupac Amaru lo desmiembran por todos lados, necesita un liderazgo de alguien de centro que coordine, que trabaje en todos estos problemas que vienen arrastrando: falta de inversión, falta de obras emblemáticas, falta de agua y desagüe, anemia en los niños y obviamente hospitales no concluidos, carreteras importantes que se necesitan. Y la gente tiene un examen de admisión que va a tener que votar positivamente y no en negativo, porque es el futuro del país, con mucha responsabilidad para seguir en lo mismo o para poder cambiar. Depende de cada peruano. Este podcast, como usted verá, es libre, es democrático. Para nosotros no hay partidos grandes ni chicos. Todos tienen el derecho, es la democracia.
Hemos invitado también a otros candidatos que pongan, y me encantaría porque a veces pasa algo sui generis. Hay partidos establecidos, estructurales, pero hay candidatos que obviamente están recién entrando en política y aprendiendo. Hay partidos no tan marketeados, si queremos así decirlos, pero tienen cuadros muy preparados, muy técnicos también. Ese equilibrio que es necesario para el país, para poner todo eso al hombro, dibuja unas circunstancias muy sui generis que ya el Perú tiene que forjar los cimientos. ¿No cree que ante toda esta coyuntura, es el Perú una principal? Dirijo expresamente a un ítem clásico. No es la palabra adecuada, sino un ítem básico más bien, que es la educación. ¿Qué piensa Ricardo Bellman, su partido cívico, Obras? ¿Darán aporte a la educación? ¿Será la educación otra rueda más del coche que ha venido como la rueda de cambio en el gran automóvil que es el Perú? ¿O será un pilar importante que da estos resultados de inestabilidad de un futuro incierto? Bueno, con respecto a nuestra filosofía, yo lo considero que es una filosofía estoica, espartana, que le llamamos a los del Partido Cívico Obras. Está basado en 10 vigas maestras. Las 10 vigas maestras propuestas por el señor Ricardo Bellman Casinelli, en donde una de las primeras aseveraciones en sus vigas maestras, educación de calidad y gratuita y universal para todos los peruanos. Eso está dentro de nuestro plan de trabajo. Entonces, nosotros, dentro de este contexto, de este marco que resulta, como dijo acá mi entrevistador, el automóvil que es el Perú para hacer andar, nosotros tenemos que encumbrarnos básicamente sobre propuestas sólidas. Tenemos recursos, tenemos muchas ventajas para desarrollar, pero ¿por qué no desarrollamos? ¿Por qué estamos sumidos en pobreza? Según la economía, dicen que estamos en superávit. O sea, hay crecimiento, hay todo, pero cuando uno mira la población, ve desempleo, ve pobreza, va a los mercados, la gente, el 70-80% de la gente es prácticamente emprendedora. Antes le llamamos ambulantes, pequeños empresarios, ahora lo llamamos emprendedores. Entonces, vemos una realidad distinta. Si vamos hacia las zonas rurales, vemos una pobreza extrema. Gente que no tiene ni 100 soles al mes para vivir. Entonces tenemos que cambiar ese rubro. Tenemos que, en primer lugar, generar educación, generar fortalecimiento de todas las instituciones del país, eliminar la corrupción. Y Ricardo Bellman es partidario de cambiar la administración pública. La administración pública es una administración centralista, es una administración que permite la corrupción, que permite que el pueblo peruano más distante, ya sea en frontera o en zonas muy elevadas, donde no llega carreteras, no llega siquiera parte del Estado, es un distrito que tiene un alcalde. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Tenemos que nosotros ver que si queremos hacer una obra dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, dentro de una zona rural, todo expediente, toda gestión tiene que irse al línea. Entonces, Ricardo Bellman, que ha sido una persona que ha viajado por mucho tiempo, su padre estudió en Estados Unidos, hemos conversado con él, dice la única forma de crecer y desarrollar es cambiando la administración, imitar a los grandes países que han desarrollado y que son de países del primer mundo. Entonces hay que ser una república federal. Solo así vamos a crear ciudades autónomas, como es Suiza. Suiza tiene ciudades autónomas. Entonces, donde se genera su trabajo, sus impuestos, y ahí nomás se permite gestionar sus obras, de tal forma que esas ciudades desarrollan y son imponentes ciudades, prácticamente que desarrollan a su población con una buena salud, una buena educación. Y eso, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en el Perú? Si tenemos nosotros recursos, tenemos muchas facilidades.
un mar rico en el Perú, como es el mar peruano. Tenemos una cordillera de los Andes que tenemos infinidad de minerales. Aparte de eso, tenemos mucha agricultura en el país. Casi el 90% del agua de Perú está en la selva. Y eso muchos países nos envidian. ¿Y por qué no crecemos? Justamente por este sistema que tenemos. Un sistema ya obsoleto, 200 años seguimos con este sistema y no hemos cambiado y no hemos desarrollado. Por lo tanto, es el momento de cambiar. Es que, mire, desde la época colonial, desde que el Perú era un virreinato, la educación casi no ha cambiado, siempre ha sido elitista. A los ricos no le interesa que el pobre se eduque para seguir teniéndolo sumiso. Y eso no es un secreto a voces. Han cambiado la tecnología, las formas, pero el sistema sigue siendo el mismo. Ahora, en la madrugada estaba leyendo el plan de gobierno de un candidato, no muy conocido, y me pareció interesante, donde hablaba en un presupuesto de que se necesita, por ejemplo, para ser pragmáticos, claros y objetivos, de cómo hacer las cosas. La educación en el Perú debe ser la primera revolución intelectual a realizar. ¿A qué se llama una revolución intelectual? Ser concretos en que más o menos al año se debe invertir 35.000 millones de soles. No solamente es la infraestructura que necesitan los niños de todo el Perú, los colegios públicos, no solamente la capacitación exigente que se debe dar a los maestros para que puedan formar excelentes ciudadanos profesionales y técnicos, sino también algo fundamental, que es que todos los colegios tengan ya no solamente el Internet, sino tengan las plataformas virtuales educativas que los colegios privados tienen. ¿No está bien? Papá tiene a su hijo que puede pagarle la pensión en un colegio privado, pero la democracia es que el niño que donde el papá no le pueda pagar en un colegio particular tenga las mismas plataformas educativas, y eso es la democracia que en el Perú no se ve. Si queremos cambiar al Perú, en mi concepto, se tiene que cambiar primero la educación. De ahí parten todas las columnas. Es la columna principal para poder elegir bien, para poder dirigirnos mejor, para estar preparados a estas circunstancias, donde sale a la luz otra vez esa frase célebre de Aristóteles: quien no entra en política vive sometido a que una persona menos intelectual que tú te gobierne. Por eso que es necesario que el peruano, el niño público, el niño del colegio privado y todos en general, se eduque. Es la educación lo básico. Sin educación no existimos. Esa es la piedra filosofal para impulsar. Y no es descubrir la pólvora, don José Luis, ¿no? En mi concepto, esto lo ha demostrado Singapur, lo ha demostrado China, lo han demostrado muchos países que han surgido, y últimamente estamos viendo en El Salvador, que tanto se habla de Bukele. Entonces, creo que es ahí donde los planes de gobierno esperemos que no solamente sean retóricas, sino se ejecuten. Como senador, usted va a fiscalizar a los proyectos de ley. Si su partido, por ejemplo, saca una ley, por ejemplo, que no está favorable, ¿usted va a ser orgánicamente disciplinado o se desprenderá para votar a favor del Perú? ¿Cuál será su posición en esta circunstancia que mucho se ve actualmente en el Congreso? Bueno, en primer lugar, yo soy un hombre del pueblo. Y como hombre del pueblo he venido yo viendo las necesidades de nuestro país. Siempre he defendido al país, siempre he defendido al pueblo, siempre he sacado a relucir los problemas que tenemos, desde que era estudiante universitario y hasta ahora que soy un profesional y un trabajador más de la comuna y de esta comunidad. Para agregar algo más sobre lo que mencionó de la educación. La educación en Alemania es una educación gratuita y básicamente es una educación estatal de muy alta calidad. La señora Angela Merkel mencionó en uno de sus comentarios, que nunca me he olvidado cuando lo vi, dijo que
le preguntaron por qué Alemania invierte tanto en educación. Usted ha mencionado 35.000 millones de soles. Creo que Alemania invierte más de 100.000 millones de euros al año en educación. Pero ¿por qué Alemania invierte tanto en educación? Y ella bien claro respondió, ¿no? Dijo que si nosotros no invirtiéramos en educación, viviríamos en una ignorancia y eso nos costaría mucho más. O sea, perdería mucho el país si no educaran a sus ciudadanos, ¿no? Y eso es lo mismo que se repite. Usted ha mencionado a Singapur, ha mencionado China. En China, la educación es tan alta que los jóvenes cuando no ingresan a una universidad en China, desanimados hasta se suicidan. Ellos tienen una educación muy alta. Singapur es una ciudad-estado pequeña, pero con un gran índice intelectual. Es quizás la tercera universidad, dice, por ahí he escuchado, que tiene los niveles mucho más altos del mundo, donde ahí para egresar de esa universidad se necesita pues manejar 3 idiomas. Cuando uno va a exponer su tema de tesis y a recibirse como cualquier profesional, el jurado le pregunta qué idioma sabe y el alumno responde los idiomas que maneja y ellos le dicen, ¿sabe qué? Dícteme su tesis en tal idioma y él tiene que hablarlo perfectamente, de lo contrario no aprobaría. Y eso es la realidad de esos países. Quizás no lleguemos hasta ese punto en nuestro país, pero nosotros debemos comenzar una revolución educativa en nuestro país. Y eso es muy importante, así como lo ha hecho aquí en Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica es una ciudad que invierte mucho en educación, es un país que invierte mucho en educación. Imagínense que cuando soldaron las tuberías del gas de camisea, tuvieron que traer soldadores de allá de Costa Rica, de Estados Unidos, de Brasil, porque aquí en el Perú nuestras entidades técnicas que emiten soldadores no aprobaban en los niveles requeridos para ese tipo de trabajo y tuvieron que traer especialistas, soldadores del extranjero para hacer esa tubería. Entonces nosotros tenemos que llegar también a tener que nuestros ciudadanos, si necesitan empleo, educarlos, tecnificarlos y hacerles competitivos en el mercado. Eso es lo más importante que tenemos que llegar a hacer. Es cierto, en San José, en Costa Rica, la UCR es una universidad mucho más equipada, con mejores docentes que, por ejemplo, la Latina, que es una universidad particular. El Estado invierte más en la educación. Bueno, son temas que ojalá que cambien por sí, por el bien del país. Y viendo, por ejemplo, en el tema local, que lo cuento una anécdota. Nosotros en la última gestión realizamos un producto a base de omega 3. Chimbote es una ciudad porteña, pesquera, y el producto del aceite lo recopilamos con un amigo que trabaja y conoce de la pesca, Milos, y elaboramos el chocolate de anchoveta. El omega 3, como médico, les informo que ayuda a la intelectualidad de los niños, a la madurez neurológica, ayuda a los niños que tienen hiperactividad a controlar, es decir, es la gasolina para las neuronas que están creciendo y obviamente los hace más inteligentes, sin duda. Pero el omega 3 era para repartirlo gratis y nos presentamos en una licitación a 20 céntimos, prácticamente el coste, para que en el tema político y social se reparta gratuitamente a todo el Perú. Se ganó esa licitación, venimos contentos, pero increíblemente 48 horas después esta licitación sin razón ni ton se cayó porque ganó Alicor de los Romero. Alicor vendía el agua azucarada para promover la diabetes mellitus, las galletitas y eso, que costaba 5 soles el paquete. Más caro. Lo hizo la señora de la patria primero, antes de los intereses de empresarios particulares. Entonces, siendo un puerto pesquero y una ciudad pesquera. Nosotros tenemos acá, imagínense la anchoveta, acá tenemos la Universidad del Santa, que puede analizar los aceites, tiene un espectrofotómetro atómico muy moderno, que podemos ver y analizar los tipos de aceite que puede generar la anchoveta. Entonces, digamos que acá en Chimbote podemos nosotros generar mucho empleo a través del sector pesquero.
manufacturándola incluso. manufacturándola. Pero ¿qué pasa? Que nuestro gobierno da prioridad a la harina de pescado. Solamente tenemos 6 grupos pesqueros en el país que controlan la pesca. Se llevan 1 millón, 2 millones por temporada. Y para el sector Artesanal. no le dejan absolutamente nada. Y ese es el que promueve mayor capacidad de empleo. Si nosotros queremos generar empleo, debemos dar prioridad a la alimentación y debemos dar prioridad al empleo formal que se genera a través de la pesca y a través de las conservas. Solamente 10 toneladas de anchoveta generan más de 300 empleos formales dentro de una pesquera. Pero si nosotros esas 10 toneladas lo enviamos a una planta de harina, solamente puede trabajar con 15 a 18 personas y se procesan 1000 toneladas en 10 horas. Y eso es una realidad. ¿Es acaso, don José Luis, utópico? Vamos a poner 2 ejemplos. Somos un puerto pesquero donde en todo el mundo, por la corriente de Humboldt, por el mar frío, tenemos el anchoveta de más cantidad en todo el litoral. Tenemos profesionales capacitados. Y no sería utópico tener aquí una fábrica que elabore productos de omega 3 y exportar al mundo. Eso es el impulso que debe dar el Estado. Genera trabajo, genera desarrollo, genera salud y obviamente bienestar familiar, de todas maneras. Pero esto no se da porque existe monopolio, como usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, eso se tiene que partir desde el gobierno legislativo, de impartir una ley de las cuotas de pesca y de los destinos de la cuota de pesca. Pero eso no se produce porque siempre los grupos de poder toman, el ministerio produce. Así es, el Ministerio de la Producción, y eso requiere mucho estudio y trabajo. Tenemos entidades que se dedican a hacer estudios marinos, pero resulta que en estos últimos 2 años se ha pescado anchoveta en estado juvenil. Y actualmente en nuestro mar está siendo prácticamente diezmado, depredado la anchoveta, y tenemos conserveras, tenemos plantas de harinas paralizadas, a raíz de que no hay ese producto hidrobiológico. Ese recurso básico que en el Perú abunda, ahora lo tenemos escaso. Y no queremos llegar a un momento en que vamos a tener que ver acciones y tomar fuerzas con la finalidad de mantener el recurso y preservarlo, porque no hay otra alternativa. El recurso es un recurso hidrobiológico que es resiliencia, o sea, se renueva y es muy importante. De un año para otro puede haber una explosión demográfica dentro del sector pesquero, pero necesitamos darle ese respiro. Necesitamos capturar pesca adulta y no juvenil. Dejemos que los juveniles crezcan. Que lo pescamos en estado juvenil y desapareció, y desde el año 98 desapareció la sardina y hasta ahora no hay. Y eso no queremos que suceda con la anchoveta. Hace tiempo, en la época de los inicios de nuestra patria, en la era republicana, en la época del caucho, del guano, del salitre, donde éramos una potencia industrial de materia prima, obviamente en exportación, esto se depredó y vinieron también otros productos variables. Nuestra selva, rica en su madera, es devastada de una forma criminal. Se talan los árboles, hay mafias, hay taladros ilegales, tenemos la minería informal. O sea, al Perú lo están saqueando. En nuestro mar, usted lo acaba de decir, lo que mantiene en vida a Chimbote, por ejemplo, es la pesca. Y al país también le da un ingreso importante. ¿Qué hacer desde el Congreso, con su bancada, usted que conoce más que nadie este tema, como diputado, con sus correligionarios y como senador, para que esta corrupción de el dinero bajo la mesa para pescar de una forma criminal no ponga en extinción a la anchoveta, que es la base económica de Chimbote? Bueno, lo que nosotros tenemos que legislar es a base también, no solamente para un solo lado, ¿no?
darle la oportunidad al empresariado, sino que también hay que legislar también pensando en la población. Y eso tiene que llegarse a un acuerdo y a un contexto en donde se dé la mano tanto el empresariado como los trabajadores que se benefician de la pesca. En este caso, Chimbote es cierto que vive de la pesca. Casi un 70%, un 60, un 70% de la población vive de la pesca. ¿Por qué? Porque aquí están acantonadas las mayores cantidades de industrias pesqueras. Por lo tanto, esas industrias pesqueras tienen una gran cantidad de empleo directo hacia los trabajadores del Perú, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle también otro respiro al país. Tenemos que ver otras fuentes de empleo, no solamente la pesca, para darle un respiro. Tenemos que industrializar, también tenemos industrializar nuestra agricultura, que es muy importante. Chimbote también es un gran recurso y una buena fuente agrícola. Tenemos una sierra muy grande que todos tienen que venir a este puerto, darle también una oportunidad a este puerto para que sea entrada y salida de barcos, ¿no? Y comenzar la industrialización de la ciudad y del país. Pero tenemos que trabajar de la mano con todos. Disculpe que le corte para no irnos, en el tema de la pesca, de este tema de donde hay depredación, ¿será que los que controlan nuestro mar son miopes, no quieren verlo? ¿O qué está pasando? Lo que pasa es que el industrial pesquero solamente ve su bolsillo. Yo le digo porque yo he trabajado en el sector pesquero, conversé con los dueños de una industria donde yo trabajaba, y ellos lo que decían. Civil y penal, ¿qué fórmula podría garantizar este recurso de todos los peruanos y chimbotanos? Por ejemplo, yo soy partidario de que una parte de la pesca destinada a la industria, una parte, no un sector enorme, ¿no? ¿Cómo es posible que demos 2 millones de toneladas, 3 millones en abril hasta junio, julio, y en noviembre y diciembre 2 millones más, o sea, 5 millones? Todo para el sector harina y para el sector conservero, que da la mayor cantidad de empleo. Le asignemos 100.000, 200.000, 300.000 toneladas al año, en las cuales no se terminan de pescar nunca, porque las plantas harineras tienen tremendos barcos, tremenda flota, y toda esa pesca ingresa directamente a la harina de pescado, en donde no hay ningún beneficio para la población, solamente para el sector industrial y para el Estado a través de los impuestos que genera esas industrias. Pero ciudadano, desde el punto de vista del empleo, nosotros debemos pensar que por lo menos esa mitad de pesca debe ir al sector conservero para generar empleo directo, dar empleo durante todo el año a los trabajadores. Y eso va a cambiar, como dijimos antes, si queremos darle una buena vida, un buen trabajo, buena educación, necesitamos que también haya empleo. El empleo formal va a generar un bienestar a mucha gente, generar empleos directos e indirectos. Eso va a generar dinamismo en la economía, va a generar también que muchas personas vayan a que sus hijos quieran que se eduquen mejor, de alta calidad para todos los peruanos. Obligatoriamente, todos debemos estudiar. No debe haber analfabetos, no debe haber crisis institucionales en el país para generar justicia, imparcialidad y sobre todo que haya libertad en el Perú. Trabajo es lo que todo el Perú necesita y por eso es que nosotros debemos también mirar hacia ese destino, ¿no? Encumbrarnos en un desarrollo. Yo pienso que algo fundamental que debiera pasar, esta es una humilde opinión, ¿no? Lamentablemente por eso que la gente está molesta y asqueada en la política, por algunos malos actores. Vota porque considera que él va a defender su pesca, vota porque este congresista va a defender su agricultura, su agua, pero llegan al escaño y los grupos de poder los compran. Eso es la verdad, los compran. Entonces la gente se ve traicionada, se ve decepcionada. ¿No cree que debe haber una ley en donde se respete
respeten los planes de gobierno. Usted, José Luis Lezama, entró para defender a la pesca en una forma de porcentajes equilibrada para la pesca artesanal y para el consumo y que dé trabajo. Y si usted vota en contra, pierde el escaño automáticamente, porque prácticamente usted traicionó al plan de gobierno que usted presentó. Creo que eso cambiaría mucho al Congreso, porque el transfugismo se sigue dando los ideales, y estos son los resultados. O sea, prácticamente los ricos apuestan a varios caballitos, dicen no hay problema porque igual a estos congresistas los vamos a comprar, y el Perú de eso está cansado. Esto pone en un riesgo de estabilidad a la democracia. Esos son los grupos de poder, pues. Justamente el grupo de poder quiere mantener su poder. ¿Y en la pesca? En la pesca ¿Hay o no hay? hay grupos de poder. ¿Y fuertes o no? Fuertes, ¿Y conocidos fuertes. o no? Todos son conocidos. Así He es. trabajado en el sector pesquero. He trabajado para un grupo que era fuerte, fue absorbido por Copeinca, y Copeinca ha sido absorbido ahora por una empresa extranjera, y se mantiene el estatus de poder dentro del... ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que dominan ese sector? Solamente son 6 grupos que todo el mundo lo conoce: TASA, Diamante, Austral, Copeinca, qué sé yo, por ahí, si me olvido de algún nombre, de repente ustedes me podrán corregir, pero son los grupos que mantienen y se han comprado prácticamente todo, y las industrias pesqueras. No hay pequeños industriales ahora como existían antes. Ahora solamente son 6 grupos. 6 monopolios. 6 monopolios, y eso mantienen la pesca, y prácticamente pues los pesqueros participan de otras fuentes que nosotros debemos darle dentro del Congreso. Como dice acá el doctor Valentín, que me está entrevistando, dice que tenemos que ver que no haya transfugismo, que la gente que va al Congreso trabaje para el pueblo, no solamente para los grupos de poder, sino que también el pueblo necesita que también sea también beneficiado. Porque cuando uno llega al Congreso, ofrece muchas cosas, ofrece el oro, el moro, como decían antes, y llegan al poder y se olvidan de todo. Y salen con su bolsillo muy lleno de plata, y eso lo vemos ahora a través de las campañas millonarias que están haciendo los que son congresistas y quieren volver a la reelección. Creo que nosotros debemos también pensar en eso. En mi humilde opinión, nosotros debemos pensar siempre que el pueblo necesita desarrollo. Otros países han logrado el desarrollo. Necesitamos que nuestra clase pobre llegue también a tener cierto bienestar, tener su familia también con grandes ganas de desarrollo, con oportunidades que se le presentan en la vida, y que ellos merecen también gozar de eso. Actualmente, a través de nuestra pobreza, las oportunidades se han cerrado. Hay muy poca gente que está creciendo, desarrollando, y eso prácticamente hace que veamos una población muy pobre, que no tenga tiempo para pensando en trabajar, porque si no trabaja hoy día, el día de mañana no tiene que comer. Entonces, cuando nosotros vamos a las calles a explicar nuestro plan de trabajo, cómo debemos afrontar este nuevo gobierno, este nuevo reto, entonces la gente no cree en los políticos. Sencillamente no te acompaña a ningún lado, porque necesita trabajar, necesita llevar un pan a su casa, porque su familia necesita comer. Entonces, vemos esa necesidad mucho, y actualmente eso es lo que está ocurriendo. Creo que las necesidades de llegar al gobierno a través del Congreso y a través del Ejecutivo serían que el pueblo debe tomar conciencia de por quién va a votar, quién ofrece mejor y quién tiene experiencia y quién ha logrado hacer obras en el país y no ha tenido
es una persona que lo demuestra a través de su vida pública, 21 teletones, ¿no? A través de eso se pudo hacer el Hogar Clínica San Juan de Dios para atender a los niños. Fue alcalde de Lima desde el año 89 hasta el 95, en época de inflación y terrorismo, e hizo muchísimas obras en Lima. Y creemos que él tiene experiencia y podemos trabajar y podemos cambiar la ruta del Perú. Nosotros no queremos que nada hace que nuestro país siga que vende recursos naturales, empresas que a explotar y sencillamente bajo un contrato ley ellos pagan los impuestos que quieren y si quieren no pagan y siguen con deudas al Estado y nadie los puede cobrar. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú. Eso no sucede en otros países. En Estados Unidos el delito más grande es no pagar impuestos. Eso es lo peor que ocurre. Y la persona, la empresa que no paga sus impuestos y no paga sus impuestos, inmediatamente va presa. Allá es un delito muy grave el no pagar sus impuestos. Pero acá en el Perú, los chicos pagan sus impuestos, pero los grandes pueden deber al Estado y no pasa nada. Esa es la gran diferencia. Exacto. O se es empresario o se es político. Es justo, ¿cuál es su opinión? ¿Es justo que empresas televisivas, bueno, eso todo el mundo lo sabe, no es algo novedoso, América Televisión, Canal N, Cuarto Poder y otros medios importantes, tengan empresas constructoras? ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Sería legal? Por ejemplo, lo que ha pasado con Odebrecht y Graña Montero. Y no les ha pasado nada. Han cambiado incluso a razón social y siguen trabajando por el Estado. Sí, bueno, por eso le digo, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestro país con este gobierno. O sea, la corrupción es bien grande. Ellos manejan el poder y el poder hace que tengamos un país con cierta dictadura, cierto fascismo. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Es cierto que América Televisión es prácticamente el diario del comercio dueño de ese canal, de Canal N también, y a la vez también es parte dueño de Graña y Montero, y ellos son parte de Odebrecht, que ha sido muy cuestionada por en muchos países ha habido mucha corrupción, han pagado y han determinado quiénes pueden ser los gobernantes, ¿no? En el caso de aquí, del Perú, se ha visto muy bien con Susana Villarán, aportaron mucho dinero ellos para que no lo saquen a Susana Villarán de la alcaldía de Lima y puedan ellos obtener fácilmente y ganar las bases del concurso que hubo sobre los peajes que hay en Lima, ¿no? Ellos lo conservan, lo mantienen y prácticamente esas pistas, esas concesiones son hechas con plata del Estado. ¿Y por qué tienen que concesionarlas? Ellos ganan muchísimo dinero. Por eso decía Ricardo Berman, nosotros teníamos solamente, en la época del 89 al 90, tenía solamente EMAPE, manejaba esos peajes y con eso generaban dinero y generaba para hacer obras en Lima. Actualmente Lima no tiene cómo generar obras y está endeudada, sencillamente Lima es un caos, no se ha previsto absolutamente nada sobre su crecimiento y eso es prácticamente, como dice, una ciudad totalmente abandonada, con una crisis. ¿Qué piensa de los barcofactorías chinos? ¿Por qué ahora teniendo tanta tecnología siguen depredando a vista y paciencia de las autoridades del mar de Grau? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es, como les digo, siempre esto ocurre que hay corrupción, tanto Pero, en todos los pero, poderes del pero, Estado. pero se echan la culpa a varios. Claro, Dígame pues, 3 culpables. un culpable es el mismo gobierno, a través del Ministerio de la Producción, ¿no? Que no hace nada por combatir esa depredación de las factorías, no solamente porque es un problema
que el Estado debía haber solucionado. Eso no ocurre en Chile. Entonces, ¿quién es el encargado de custodiar nuestras 200 minas? La Marina de Guerra. ¿Qué hace la Marina de Guerra? Cuando uno va a la Capitanía de Puerto a solicitar algún tipo de información o alguna documentación, todo dice ahí trámite gratuito, pero en la realidad ocurre otra cosa. Y aquellos pescadores que me están escuchando saben perfectamente a qué me refiero, ¿no? Que ahí se tienen que hacer pagos, si quieres acelerar tus documentos, tienes que también pagar, y todo se mueve bajo ese sistema. Entonces, vemos que la corrupción está en todos los estratos, desde el más grande, desde la cabeza del Ejecutivo, y por lo tanto está hasta el último funcionario que puede sacar un dinero a alguien que quiere hacer un trámite. Entonces, debemos cambiar esa situación, debemos valorarnos y dignificar a la población para que esto no siga ocurriendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para combatir la corrupción? Porque la corrupción es el gran cáncer del Perú, ¿no? Si nosotros no combatimos la corrupción, no vamos a combatir nunca la delincuencia, porque eso es parte y se está formando como una idiosincrasia del país. Entonces, tenemos que ver la forma de cortar eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, creemos que una de las formas es cambiar la administración pública. Dos, es los funcionarios de altos rangos, entonces comenzar a denunciarlos. Que sean denunciados. Si sometemos a uno de esos funcionarios, sea ministro, viceministro o algún director, a la cárcel, y expropiarle todo lo que ha robado o ha tenido por corrupción, entonces yo creo que vamos a tener que ver que la gente que ve que a él lo han metido preso por corrupción, el otro se va a aguantar, ya no va a querer también tener lo mío, porque lo pueden denunciar y puede llegar a ser preso. Recuerden que en otros países asiáticos, ya sea en Estados Unidos, en Europa, pero sobre todo en Asia, el acto de corrupción es un crimen y se castiga con la muerte. Acá lamentablemente no existe eso, pero podemos nosotros implementarlo si la población pide, ¿no? Pero tenemos que de alguna forma parar esta corrupción, esta forma de gobierno que ya nos está prácticamente corroyendo a nuestra sociedad. Nuestros jóvenes quieren hacer muchas cosas, pero se encuentran tanto en el Poder Judicial, tanto en las municipalidades, en los ministerios, en las regiones, todo es corrupción. Y eso no lo digo yo, lo dicen mucha gente que ha sido autoridad, y ellos mismos ven que a veces no pueden gastar su financiamiento de su municipalidad porque se chocan con corrupciones dentro de los ministerios, ¿no? No pueden pasar. Quieren hacer una obra y esa obra resulta que en el camino se pierde. ¿Por qué? Por actos de corrupción, para poder sacar esa obra y que beneficie la sentido. Donde es algo patético que las barcos factoría chinos, rusos, noruegos, etcétera, mar peruano. ¿Cree usted que Chimbote es un puerto de exportación de droga? Bueno, hasta ese punto, digamos que... Es una pregunta pregunta concreta. que yo Sin miedo. difícilmente la podría responder porque no he tenido oportunidad de ver, ni mucho menos estar metido en este ¿Pero usted qué piensa? Yo lo que he visto a través de las noticias en el Callao es un puerto que sale mucha droga por las mismas noticias, porque hay muchas bandas, y que por acá por Chimbote se ha encontrado también problemas a través de un comandante que fue arrestado acá en Tortugas, ¿no? Y que por acá por Chimbote una embarcación hace muchos años fue capturada también con droga. Es muy posible que todo esto se haga, inclusive en Paita se ha encontrado gente con droga exportándolo a través de su puerto, ¿no? Todo es factible, nosotros no podemos decir no a ver una realidad, pero en síntesis, eso tiene que ser investigado, la policía tiene que demostrarlo, que si eso es
si eso se está realizando por acá, por Chimbote. Nosotros queremos cambiar un sistema, ¿no?, de políticas a través de hacer políticas y desarrollos sociales a nuestro país, ¿no? Nosotros, esa parte de la droga es una lacra en nuestra sociedad que también debemos combatirlo, porque eso también corroe a nuestros jóvenes, corroe también a nuestras autoridades, y muchas veces decían que el Perú es un narcoestado. Entonces tenemos que también combatirlo y ver lo que ocurre dentro de nuestra ciudad. Que si se sale droga por acá, es muy factible, le digo. No estoy muy bien informado sobre ese tema, pero de suceder puede suceder, ¿no? Y yo me gustaría, en otros casos, tener mayor información, a lo que yo no puedo tampoco hablar sobre ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don José Luis Lezama, por su tiempo, por aceptar nuestra invitación. Estaremos invitándolo en cualquier momento. Le deseamos éxito, como a todos los candidatos, que a la población sepa discernir lo mejor. Envíenle mis saludos también a su líder, Ricardo Benamo Casinelli. Y bueno, esperemos también entrevistarlo a él cuando venga a Chimbote. Sería una gran noticia, una gran forma también de que pueda usted conversar con él. Es una persona muy, muy instruida. Yo creo que cualquier persona que puede entrevistarlo y conversar con Ricardo Belmont se va a dar cuenta que es una persona diferente, es un político muy viejo, ya con sus 81 años, y que uno puede aprender mucho de esa persona. Muchas gracias, José Luis. Muy bien. Un saludo a mi amigo Armando, Armando Castillo.